Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, el canal de YouTube dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. Colombia y Venezuela han iniciado una nueva etapa en sus relaciones. Con la llegada al poder de Gustavo Petro, pues las relaciones entre Colombia y Venezuela, que habían estado rotas durante los últimos 4 años, pues inician un proceso de normalización, como han dicho tanto el gobierno colombiano en la voz de su embajador Armando Benedetti y el propio gobierno venezolano en la voz del propio presidente Nicolás Maduro. De las primeras cosas que hizo Gustavo Petro cuando ganó las elecciones en junio de este año fue precisamente anunciar que iniciaría las conversaciones con Venezuela para la normalización de la relación de ambos países. Esto es importante, primero porque Colombia y Venezuela tienen un largo historial de altos y bajos en sus relaciones, sobre todo a partir de la entrada de Hugo Chávez al poder y de Álvaro Uribe, que tuvieron durante todo el tiempo en el que coincidieron como jefes de Estado altas y bajas en sus relaciones. De hecho, en las propias memorias del presidente Álvaro Uribe le dedica todo un capítulo a recrear cómo fue su vínculo con el presidente Hugo Chávez. Hay muchísimas anécdotas ahí interesantísimas que yo, a quien pueda hacerlo, les recomiendo que busque esas memorias del presidente Álvaro Uribe, en la que él hace muchos relatos muy interesantes que hablan mucho de los temperamentos de ambos presidentes, muy parecidos en el sentido en que ambos eran dos personas muy excéntricas, que eran dos personas de armas a tomar, que eran dos personas de ánimo caliente. Álvaro Uribe, Hugo Chávez. Podemos ver en YouTube precisamente infinidad de videos del presidente Chávez refiriéndose de manera muy dura al presidente Álvaro Uribe, como también llenándole de elogios. Lo mismo pasa también si buscamos al presidente Uribe. Esa relación que se marcó a partir de ahí, aunque siempre ha estado en ese terreno de esos vaivenes de las relaciones, porque son dos países que comparten frontera, pero que además hay una situación allí, sobre todo dada en el ámbito de la guerrilla colombiana y del propio narcotráfico, que necesariamente ha impactado en el vínculo de Venezuela y Colombia. Esas relaciones entre Colombia y Venezuela tuvieron también un momento también de, digamos que, de cierta tranquilidad, y me refiero durante los gobiernos del presidente Juan Manuel Santos con Hugo Chávez. Hay quien dice, y yo lo creo también, que un elemento fundamental en el rompimiento abierto entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos fue que una de las primeras cosas que hizo Juan Manuel Santos a su llegada a la presidencia en Colombia, con el apoyo de Álvaro Uribe en el año 2010, fue precisamente restablecer las relaciones con Venezuela, ir a visitar a Hugo Chávez, a quien en ese primer encuentro denominó mi nuevo mejor amigo. Claro, en el caso de Santos, estaba construyendo el proceso de paz en Colombia, sobre todo con las FARC. Y él sabía que para que ese proceso fuera exitoso, sus relaciones con Venezuela y con Cuba, que Cuba sirvió de escenario para las negociaciones, tenía que pasar necesariamente por una buena relación, sino óptima relación con esas dos naciones. Y así lo hizo.
Pero a la llegada de Nicolás Maduro las cosas volvieron atrás, porque Juan Manuel Santos terminó rompiendo las relaciones con el gobierno de Colombia, cosa que se agrió aún más con el gobierno de Iván Duque. Iván Duque, al llegar a la presidencia de Colombia, pues cerró la frontera a cal y canto, pero además, como broche de oro, recordemos que en su salida dijo: Nicolás Maduro no pisa territorio colombiano mientras yo sea presidente de Colombia. Y ser presidente de Colombia implica que lo seré hasta que el nuevo presidente tome juramento. Y se sabe, el interés por parte de Gustavo Petro de que Nicolás Maduro fuera uno de los jefes de Estado invitados a su toma de posesión como un símbolo. Sin embargo, por la negativa de Iván Duque, pues eso se vio truncado. El presidente Gustavo Petro, de manera muy inteligente, no quiso hacer una guerra de eso y simplemente dijo que el montaje de la toma de posesión, de los actos de toma de posesión del nuevo gobierno, corresponden al presidente en ejercicio y que él era un respetuoso de eso. De hecho, Iván Duque fue más lejos y amenazó de manera subrepticia, de manera implícita, con entregar a la Interpol a Nicolás Maduro. Dejó la amenaza ahí velada por si se intentaba. Es decir, el hombre estaba dispuesto a cerrar con broche de oro su cuestionada gestión. Pero volviendo a este tema de Colombia y Venezuela, estos actos revelan muchas cosas que hay que ponerlas sobre la mesa. Me llama la atención, por ejemplo, que la actitud del presidente Nicolás Maduro sea de tanta cautela. Me llama la atención porque uno puede pensar que, dadas las características de todo lo que ha pasado con esa relación, pues iba a recibir con mucho más entusiasmo todo este tema. Sin embargo, ha sido muy cauto en la aparición que tuvo públicamente con el embajador de Colombia en Venezuela. El nuevo embajador pues dijo: vamos a llevar las cosas paso a paso, vamos a hacer un proceso. Llama la atención porque Nicolás Maduro ha venido recibiendo en los últimos meses, sobre todo a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania, ha venido recibiendo un importante cambio del esquema geopolítico en el cual a él le ha tocado desenvolverse, que le ha tocado con la hostilidad de su entorno geográfico principal y, lógicamente, con la hostilidad de los Estados Unidos, cuando no abierta confrontación. Sin embargo, ahora que tiene un contexto geopolítico distinto, tiene, por ejemplo, en Colombia un presidente afín ideológicamente, tiene una América del Sur que camina por la misma senda ideológica que camina Nicolás Maduro, que son gobiernos afines a su forma de ver el mundo y de practicar la política, y de que Estados Unidos también ha tomado un nuevo camino para normalizar sus relaciones con Venezuela, lo que ha implicado también una política de apertura para los venezolanos que se habían ido y están retornando. Llama la atención que Maduro lo tome con cautela. A mí me sorprendió, para serle francos, la manera en que Maduro lo manejó. Hay que tener en cuenta que Maduro fue un gran canciller. De los ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela, y me atrevo a decir de América Latina, para mí, esa gestión de Nicolás Maduro fue importante. Sé que es un hombre que no es que sabe lo que hace en ese aspecto fundamentalmente. Esté usted de acuerdo o no con cómo él se haya manejado como presidente, hay que reconocerle que su labor como ministro de Relaciones de Venezuela pues fue fructífera, partiendo del punto de vista de los intereses estratégicos del jefe de Estado, que es quien traza y dirige la política exterior. Al canciller le toca la labor de ejecución. El canciller, que muchas veces pensamos que los cancilleres son
digamos que figuras de la teoría, que son figuras del compartir protocolar. No, el canciller tiene que ser un ejecutor, una persona con capacidad gerencial, una persona pragmática, con posibilidad de manejar muchas cosas que desde el punto de vista de lo protocolar no se ven, que esconde la sonrisa diplomática. Y cuando usted toma esos parámetros para definir lo que es un buen canciller, usted sabe que Nicolás Maduro, como canciller de Venezuela de Hugo Chávez, pues hizo una gran labor como canciller de Venezuela. No en vano fue el canciller de Venezuela en los años en que Venezuela tuvo la mayor preponderancia en el mundo como actor geopolítico importante. Se convirtió en un actor geopolítico importante. Y eso hay que reconocerlo. De nuevo, al margen de que usted considere válido o no su labor como jefe de Estado, y esa es otra cosa. Pero volviendo al tema que nos ocupa, a mí me sorprendió y me he puesto a ver por qué. Y evidentemente que hay elementos allí que están sobre la mesa con todo lo que tiene que ver con esa cautela. Uno de los elementos es el manejo que se le va a dar a la migración venezolana en Colombia. Va a implicar esto, lógicamente, el manejo fronterizo. También una situación en la que Nicolás Maduro, pues, va a jugar un rol ahí para que aquello, pues, sea de beneficio a su país. Eso está claro. Ese es un tema que sé que impacta mucho en esa dinámica, más allá de los temas económicos que son importantes y que yo pienso que en la agenda geopolítica o en la agenda bilateral entre Colombia y Venezuela, pues ahí no hay mayores inconvenientes en hacer algo fluido lo más rápido posible, porque ambos países pues se alimentan uno del otro en muchos aspectos, no solo en el energético. El segundo elemento, y este sí yo creo que es sensible, que yo veo que impacta en esa cautela con la que el presidente Maduro ha tomado esto, tiene que ver obviamente con las negociaciones que se ha propuesto hacer Gustavo Petro en su denominada plan de paz total. Y hablo de las negociaciones con el ELN, que obviamente Venezuela tiene un rol importante que jugar allí. Y claro está, el presidente Maduro, sabedor de eso, pues está tomando con cautela todo este tema, porque entiendo yo que él quizás quiera jugar un rol de moderación, pero una moderación inteligente a los fines y los intereses estratégicos de Venezuela. La tercera cosa que también yo pienso que impacta en esa cautela, obviamente, tiene que ver con el tema del narcotráfico. Porque para nadie es un secreto que en una situación de asedio como la que ha tenido Venezuela, no vamos a llamar asedio, yo prefiero decir hostilidad internacional que ha tenido Venezuela en la gestión de Nicolás Maduro, pues obviamente que esa economía ha debido de alimentarse de algo más allá del petróleo, cuya producción hoy día no está en su mejor momento. Y obviamente que todo lo que son las economías subterráneas, pues tiene mucho que ver. Y yo sé que Nicolás Maduro, en el marco de esa cautela, está tratando de interpretar cómo aquello puede impactar necesariamente en la dinámica de su país, que ahora entra en una nueva etapa de apertura, porque hay que decir que Venezuela está viviendo un nuevo momento de apertura política, alimentado básicamente por todo esto que está ocurriendo desde la crisis en los Estados Unidos, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y claro está el giro geopolítico hacia la izquierda, sobre todo de Sudamérica. Entonces, esto es evidente y claro porque también hay otro tema
que impacta. Hace unos días hablábamos aquí de que esta nueva izquierda latinoamericana tiene en Gustavo Petro una posibilidad de liderazgo importante. Y yo sé, de liderazgo regional, digo, y yo sé que Nicolás Maduro, ahora que va a entrar o se vislumbra que vaya a entrar en una época dorada de su gestión, pues querrá también convertirse él en el líder regional de la izquierda o en el líder regional de América Latina. Y yo sé que esa cautela tiene que ver con que él tiene claro que Gustavo Petro tiene potencialidades, tiene recursos, tiene la figura, tiene la influencia y tiene la vocación para hacerlo. Y también entiendo que él quizás está administrando todo ese tipo de cosas porque no es lo mismo un Nicolás Maduro como era Hugo Chávez, que era el líder absoluto de la izquierda, con comodines, como Lula, como Rafael Correa, que nunca le disputaron esa primacía a Hugo Chávez. Habría que ver en el previsible regreso de Lula cuál será su vocación, porque hay que decir algo, y aquí hago un paréntesis. La desgracia de Lula tuvo mucho que ver con el rol que él jugó en materia de liderazgo geopolítico en la región, sobre todo porque él se orientó a un liderazgo basado en el mismo esquema que utiliza Estados Unidos de impactar la política para que la política impacte la economía. Y quizás el no leer adecuadamente esos códigos pues hizo que él tuviera la desgracia política que tuvo, que ahora la vida y el tiempo le han dado la posibilidad de reivindicarse, y probablemente en unos días pues Lula esté convirtiéndose nuevamente en presidente de Brasil. Habría que ver con qué ánimo él vuelve a eso. Entonces, esa cautela de Nicolás Maduro, yo sé que tiene en esa dinámica, tiene también el ver por dónde viene Gustavo Petro en términos de construir liderazgo, de si va a ser posible para él, pues si viene con esa intención de convertirse él ya en un articulador. De hecho, está dando muestras. Diseñó un buen vínculo con Gabriel Boric, pero recientemente está visitando a Pedro Castillo, el presidente de Perú. Es decir, que el hombre empieza ya con días al frente de la presidencia de Colombia, ya empieza a dar muestras de que él quiere que al menos en estos 4 años él pueda convertirse en una figura geocéntrica de la política latinoamericana. Y en eso, obviamente, va a tener en Maduro uno de sus principales, yo no quisiera llamarle contendores, pero sí alguien que aspira a lo mismo que él. Porque Maduro, hay que decirlo también, como presidente de Venezuela, no ha podido ejercer como lo que él mejor ha hecho, que ha sido todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Él, por la situación a la que se ha habido comprometido, pues ha tenido que afianzarse internamente, haciendo uso de todo tipo de instrumentos, no solamente para mantener unido al chavismo, no solamente para manejar los hilos del poder en Venezuela, sino también para, con esos mismos hilos del poder, mantener atomizada y dividida a la oposición, que eso lo hace a él mucho más fuerte. Y ahora, con un precio del petróleo más alto, con Estados Unidos dispuesto a caminar otra ruta distinta a la que se había caminado con respecto a él, pues ya él debe entender seguramente que este es el momento para que él pueda convertirse en un líder regional, para que él pueda desplegar sus mayores capacidades como político, las capacidades que lo llevaron a él a terminar siendo el sucesor y heredero político de Hugo Chávez. Entonces, este tema Venezuela-Colombia es importante.
ya desde el punto de vista regional, creo que se cierra un ciclo de conflictividad que debe alegrarnos a todos, sobre todo porque le brinda estabilidad a la región y sobre todo porque estas dos naciones son de las más importantes de la región, no solamente por el peso político que tienen, sino también por el peso de sus recursos naturales. Venezuela es productora de petróleo, de gas natural. Colombia es productora de gas natural. Tiene riquísimos recursos, lo mismo que Venezuela. Imagínense ustedes estas dos naciones en una buena relación, en una sinergia, cómo eso impactaría en la región. Estoy seguro que va a impactar de manera muy positiva. Así que les dejo hasta aquí el comentario del día de hoy. Como siempre, les invito a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campana de las notificaciones y compartan con amigos y familiares nuestro contenido para que esta comunidad continúe creciendo. Hasta la próxima.